Hola a todos, bienvenidos a esta clase de planeación financiera o planificación financiera, como también le llaman. Espero que sea un curso que les deje algunas enseñanzas a ustedes, que sea de provecho para ustedes y pues que también sea retador en el sentido de las actividades y los trabajos que habrá que realizar. Pues la planeación tiene que ver precisamente con la visión del futuro. Aquí tengo algunas presentaciones, unos slides ahí de la relación de la planeación estratégica, pero pues vamos a ver hoy este bloque 1, esta semana 1, los temas de la materia. Como saben, pues ahí está la carta descriptiva con los 5 semanas que tendremos de trabajo. Los 5 temas que abordaremos también están ahí, por supuesto las actividades, foros, caso, trabajo final, está muy detallado me parece. Traté de hacerlo lo más detallado posible también en términos del formato para que sea pues un buen curso. Saludo esta primera vez a Mariano, Gabriel, Vania, Laura, Abel, Gustavo, Carlos, Ervin, Jessica, Gustavo Adolfo, Carla, Víctor, Maritza, Pedro, Oscar, Aldo, Daniel, Gesalia, José y Mayra. Espero haber pronunciado bien algunos de sus nombres. Es que algunos tienen también 2 nombres, pero bueno, por efectos de la presentación, pues solo puse en algunos casos uno, solo Gustavo, pues para diferenciarlo del primer Gustavo. Bueno, pues sean bienvenidos nuevamente. Les voy a pedir que a través de mensaje me puedan ayudar con su carrera, que estudiaron, dónde, a qué se dedican y cuál es su expectativa del curso. Ya se los haré llegar también a través de ese medio. Y tomando la carta descriptiva, un punto importante tendrá que ver con la evaluación. Son 4 actividades que incluyen un foro, 3 actividades, 2 de ellas con lecturas, la tercera un caso y lecturas, y un proyecto final que es un plan estratégico. Sobre el proyecto final les voy a pedir que no lo dejemos para la última semana, no lo veamos como que es la última semana. Voy a pedir que lo vayan haciendo desde el inicio para que estemos en tiempo de entrega y con los requisitos que se solicitan. Si lo dejamos todo para la última semana, el proyecto final, va a ser un poquito complicado entregarlo en tiempo y en forma. Si bien tienen que hacer las actividades, yo creo que si dedicamos 1 hora, 2 horas de cada semana al proyecto final, será suficiente para poder entregarlo, repito, en tiempo y forma. Algunos puntos importantes: las actividades que no sean entregadas en la fecha marcada pueden entregarse solo durante los 3 primeros días de la siguiente semana, pero con un valor del 70%, ahí está mal, no es del 0, es un 70%. Excediendo esa fecha, entonces sí ya tendrán un valor de 0%. Repito, es 70% de la misma para que quede claro. 3 días después, no, pues ya será 0. Más de 4 errores ortográficos en las actividades, foro, trabajo final, así como una mala redacción, serán penalizados con la reducción de un punto. Ya le puse punto, yo voy a hacer una reducción yo de la calificación. No es válido aplicar la técnica de copiar-pegar, también ya vi que no le puse acento en válido. Yo espero que ustedes lo realicen mucho mejor que yo, pero repito esa parte sobre todo cuando hay situaciones de resúmenes o cuadros sinópticos o demás, les pediría que eviten esa parte de copiar-pegar a diestra y siniestra, es decir, sin análisis. Sí entiendo que es la tecnología, porque para eso nos ayuda también, pero por lo menos si vamos a copiar y pegar, copiemos y peguemos lo realmente importante, ¿no? No todo nada es así como que se me ocurre, pues voy a pegar todo esto, selecciono todo sin leer ni nada y pego. Eso también será penalizado.
y pues no copiar también comentarios de autores que hay en la red. Por ejemplo, si preguntara qué es la planeación estratégica, ¿no? ¿O qué piensas de la planeación estratégica? He tenido casos donde pues, seguramente googlearán qué pienso de la planeación estratégica y ponen el pensamiento de ACOP y lo copian y esa es como su opinión. Eso sí será bastante penalizado. Yo prefiero que pues pongan realmente 2 o 3 renglones suyos a que copien lo de alguien más en términos de que pues estaremos, aparte de plagiando, pues realmente no dándole sentido a lo que estamos estudiando, ¿no? Bueno, con esas situaciones me disculpo por la redacción, no por la redacción, por algunos errores que faltaron, que no fueron 4, así que todavía la libro, pero sí espero que ustedes no tengan más y que hagan esas revisiones. Bueno, entremos en materia. Tema 1, la organización como sistema abierto. Para esta ocasión voy a hacer el resumen del tema, pero en siguientes videos también agregaré sobre todo cuestiones reales que están pasando en estos momentos, que han pasado, estrategias de empresas que han sido exitosas, más que volver a leer un poco el tema. Entonces, si bien sí tocaré puntos importantes como ahora, será un poco más de cuestiones reales y también les dejaré, aparte de la actividad, pues que traten de leer y ver algunos otros videos relacionados. Obvio no serán obligatorios, pero sería importante que los vieran. La materia es corta, realmente, es decir, los tiempos son muy cortos, el video es de media hora, un poquito más. Entonces me parece que sí necesitamos en este esquema pues poner más de nuestra parte en términos de estudiar un poquito más, de conocer un poco más, y en ese sentido trataré de buscarles cuestiones que sean interesantes y que aporten a la materia. Todo esto, como comento, también les pido que lo puedan manifestar en los mensajes que quieren, con que estén de acuerdo y en todo caso también con que no estuvieran de acuerdo de lo que estoy comentando. Bueno, la primera pregunta de la planeación estratégica es, ¿cuál es nuestra situación actual? ¿En dónde estamos? ¿Qué posición estamos? Para eso incluso hay matrices que nos permiten ver en qué posición nos encontramos de acuerdo a ciertos cuadrantes y que ya veremos. Y esa es la pregunta principal para iniciar una planeación estratégica. Una segunda pregunta es hacia dónde queremos ir. Ya sabemos dónde estamos, pero ahora hacia dónde queremos ir. Y también la pregunta, o contestar la pregunta de cómo vamos a llegar, que de hecho es la esencia de la administración de la planeación estratégica. Ya sé dónde estoy, ya sé a dónde quiero ir, pero lo más importante, qué estrategias voy a seguir, cómo voy a hacer para llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque a veces nuestros planes se dan de esta manera y en la realidad se tienen otras situaciones, ¿no? Que tienen que ver con problemas que se van presentando en el camino. En otras palabras, la estrategia de una empresa se plantea de esta manera: cómo superar a los competidores, cómo responder a cambiantes condiciones económicas como las que estamos atravesando y aprovechar esas oportunidades, cómo manejar la parte funcional de los negocios, por ejemplo, investigación y desarrollo, actividades de cadena de suministros, que ahora es lo que está bastante en boga, en moda, producción, ventas, marketing, distribución, finanzas y recursos humanos. Y cómo mejorar el desempeño financiero y el desempeño de mercado de la compañía, que tienen mucho que ver, por supuesto, ambos. Uno me lleva al otro y el otro me lleva a uno, es decir, un buen desempeño financiero ayudará a crecer en el mercado y ese crecimiento en el mercado me ayudará a tener un buen desempeño en la compañía. Para poder tener ese buen desempeño se debe tener una ventaja competitiva sustentable.
Y ya veremos en el último tema con la planeación prospectiva que las tendencias son que esa ventaja sustentable ya es de muy corto plazo. Antes eran ventajas de largo plazo, de mediano plazo, pero las estadísticas nos indican que cada vez son más pequeñas. Es decir, en IBM durante mucho tiempo tuvo una ventaja competitiva de ser las computadoras de mayor rendimiento, las más eficientes, pero cada vez se hacen más cortas esas ventajas competitivas y precisamente con la planeación estratégica tenemos que ver cómo irla renovando, cómo irla mejorando para que podamos mantenernos en el mercado. Hay 4 planteamientos estratégicos, que son los más utilizados y confiables para distinguir a la empresa de los competidores, que finalmente es lo que aún sigue vigente, por supuesto, diferenciarnos de los competidores. Estas son, primero, esforzarse, puede ser, es decir, son varias estrategias, por ejemplo, ser un proveedor de bajo costo es una de ellas. El extremo es tener un producto de lujo, de alta gama, con precios altos. Entonces, una de ellas es esforzarse por ser un proveedor de bajo costo o un vendedor de bajo costo. Si hablamos de industria, claro que sí, un proveedor de bajo costo, y eso nos dará una ventaja competitiva. Superar, por otro lado, a la competencia con características distintivas como mayor calidad, selección más amplia de productos, mejor desempeño, etcétera, para poder competir en ese mercado. Un tercero es concentrarnos en un nicho relativamente pequeño de mercado y ganar una ventaja competitiva a satisfacer gustos muy especiales. Por ejemplo, la comida kosher. Esa comida con el sello kosher pues, se vende 5 o 6 veces más sobre el costo del producto y sobre, digamos, un precio estándar sin ese sello kosher, ¿no? Para atender a ese nicho de personas que requieren que su comida tenga este sello. Y un cuarto es procurar precios más bajos, que es lo que estaba comentando, no en mercados industriales, sino en mercados de consumo masivo. Hay una estrecha relación entre ventaja competitiva y rentabilidad que ya comentaba, que tiene que ver con la ventaja competitiva me lleva a la rentabilidad, y teniendo rentabilidad puedo crecer en otras áreas, en otros segmentos, en otros productos, buscando también nuevas ventajas competitivas. Por ejemplo, Coca-Cola, pues con esa ventaja competitiva que ha tenido pues, prácticamente desde su creación, eso le ha permitido ser rentable y veremos también algunas matrices, por ejemplo la de Boston Consulting Group, relacionadas que le permiten tener una rentabilidad importante y buscar nuevamente ventajas competitivas o atender nuevos sectores o nuevos nichos, como el caso de la leche Santa Clara, que fue una buena inversión, ha sido exitosa esa adquisición. Y entonces tener la ventaja inicial le permite tener rentabilidad, teniendo rentabilidad, pues las empresas pueden expandirse. En el caso de Amazon, pues conocemos, digamos, la distribución de Amazon, pero son alrededor de 12, 13 empresas que tiene Amazon, incluso es un socio capitalista en Rappi, y se da a través de la ventaja competitiva inicial, y después buscan nuevos negocios para ser más rentables. Por supuesto que hay que tener un modelo de negocios, eso es muy importante y es parte de la planeación estratégica. Este modelo de negocios es el esquema de administración del producto o servicio que nos va a generar ingresos importantes y tiene que ver también pues, con esa ventaja competitiva, comparativa. Un ejemplo de modelo de negocios es, por supuesto, McDonald's, que en su momento pues, fue copiado, pero originalmente su modelo de negocios era el fast food, ¿no? Fueron los que introdujeron la comida rápida, incluso se han quedado un poquito rezagados porque antes, hasta en 30 segundos, se tenía lista una hamburguesa y ese era el modelo de negocios. El modelo de negocios o los modelos de negocios que están privando en este momento, algunos de ellos tienen que ver pues, con la entrega, ¿no? Con el delivery, Uber Eats, Rappi, etcétera.
Ese es un modelo de negocios, incluso esto que estamos haciendo ahora ustedes y yo con la Universidad de UM, es un modelo de negocio, es decir, una, clases en línea totalmente asíncronas, ¿no? Que no tenía este modelo la Universidad de UM, incluso pues, prácticamente el 99% de las universidades no lo tenían, hoy lo tienen, porque tienen que cambiar estos modelos. Y eso es una parte táctica de la planeación estratégica. Hay dos elementos cruciales en los modelos de negocios, que es la propuesta de valor y las utilidades. Una buena propuesta de valor nos lleva a las utilidades. ¿Cuál es la propuesta de valor que estamos hablando de esta clase? Bueno, porque ustedes pueden ver la clase cuando quieran, claro, en la semana, pero no tienen que verla exclusivamente una fecha. Hay escuelas que sí tienen que estar conectados alguna hora, etcétera. Esas son propuestas de valor, o las clásicas que ya están, pues de Netflix en el streaming, de Uber en los viajes, etcétera. Esas son propuestas de valor para el cliente. En el caso de Uber, pues los taxis no tienen esa propuesta de valor a través de plataformas, ¿no? Cuando lo hagan, pues ampliarán su propuesta de valor. Esta es la propuesta de valor de Starbucks, que se basa en crear una experiencia, no es el café, es la experiencia en torno al consumo, integrarlo en la vida diaria de sus clientes. Hay tres factores fundamentales de su propuesta de valor, que es el café, el servicio y el ambiente. Y esa parte también de la propuesta de valor tendrá que ver con la misión que ya veremos en el caso de Starbucks. Desde hace mucho tiempo los lugares son acogedores, de hecho eso ha ido cambiando y probablemente veamos un video sobre la historia de Starbucks. Un ambiente informal, tranquilo, relajado, música suave, Wi-Fi gratis. Fue de los primeros que inició con el Wi-Fi. No sé ahora, pero hace tiempo en Tox, por ejemplo, no había o no hay Wi-Fi. Starbucks fue de los primeros que inició con ese Wi-Fi gratis, no sé si recuerdan, conozco sus edades, supongo que son jóvenes, pero si era todavía cuando tenías que entrar a Telmex, no me acuerdo cuál, tenías que poner tus claves y demás, pero fueron los primeros que dieron ese plus para ir a sus cafeterías. La propuesta de valor de Oxxo tiene que ver con que puedes encontrar muchos productos para cualquier cosa y teóricamente a cualquier hora. Por la inseguridad pues empezaron a cerrar, pero recuerden que antes estaban abiertos las 24 horas y seguramente habrá algunos lugares donde posiblemente todavía sigan abiertos. Han ampliado sus productos y servicios, hay telefonía, pagos de bancos, etcétera. Hay mucha gente incluso pues prefiere ir ya a un Oxxo que ir al banco, ¿no? Cuando hay que pagar o retirar ciertas cantidades. Y eso es una propuesta de valor y tiene que ver con que hoy por hoy Oxxo es el mayor competidor de Walmart, y de hecho en la siguiente sesión voy a mostrar el modelo de negocios de Walmart con el que ahora está atacando a Oxxo, ¿no? También con tiendas de conveniencia. Bueno, todas estas empresas, estas estrategias tendrán o darán grandes logros si son bien aplicadas y son bien elaboradas. Y todo esto pues tiene que ver con el desempeño financiero, porque en la parte financiera es donde finalmente se refleja la planeación estratégica. Si es buena, pues el desempeño financiero es bueno, si no, el desempeño financiero es malo. Es decir, no hay una buena planeación estratégica sin buenos resultados financieros, ni hay una mala planeación estratégica que dé buenos resultados financieros. Van ligados una buena planeación con una buena rentabilidad. Muy bien, la planeación consiste en la formulación del estado futuro. Eso es muy importante. Obviamente no puedo planear hacia el pasado. De alguna manera está inmerso el término futuro en la planeación, pero aunque suene redundante, es importante establecer que lo que se busca es la formulación de un estado futuro
veremos la diferencia o la conjunción entre planeación prospectiva y planeación estratégica. Hay una diferencia ahí básica, pero en general son complementarias, donde lo que se busca es crear un futuro desde el presente. Y lo voy a comentar nuevamente porque en la planeación estratégica se busca crear el futuro desde el presente. En la prospectiva se busca crear el futuro, pero desde el futuro. Ya lo veremos. Aquí mismo se habla de esa visión prospectiva. Entonces, a través de objetivos, políticas, estrategias, reglas o no reglas, procedimientos, programas, presupuestos, etcétera, se busca crear llegar, no crear a ese futuro deseado. En otras palabras, la planeación es proyectar un futuro deseado y tener los medios para conseguirlo, o buscar los medios si no se tienen para conseguirlo. En términos de la palabra estrategia, bueno, se ha utilizado de muchas maneras y en diferentes contextos a lo largo del tiempo, pero la palabra viene del verbo griego estratego, que significa planear la destrucción del enemigo en razón del uso eficaz de los recursos. Por eso se les llama estrategas, originalmente se les llamó estrategas a quienes hacían la guerra, desde los tiempos de los primeros griegos, helenos, espartanos, troyanos y demás, eran los estrategas, los generales, porque planeaban cómo destruir al enemigo en términos de los recursos que tenían. La estrategia se convierte así en una regla que toma para tomar decisiones con 4 componentes que en términos de negocios, que es el alcance del producto, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo crecer, cuál es mi ventaja competitiva y qué sinergia hay entre todo ello. Este enfoque se basa en 2 supuestos. El primero es que el análisis, por supuesto, debe de ir antes que la acción. Es decir, primero pongo las metas, la situación actual, planeo, y esto pues se le llama la formulación de la estrategia. Y el segundo es la acción. Ya que tengo todo esto, pues entro en acción y pongo en práctica esa planeación que hice en el punto anterior. Todas las definiciones anteriores de planeación estratégica tienen 4 elementos en común. Primero es el concepto del ambiente, es decir, cuáles son las condiciones en las que está la empresa y que después sabemos que se llaman amenazas y oportunidades que nos llevan incluso a hacer algunas matrices que veremos posteriormente. En segundo lugar, la empresa debe establecer metas y objetivos, esos son elementos comunes, por supuesto. Y en tercer lugar, se debe realizar un análisis de la situación a través de esta matriz que comentaba, que se llama FODA, donde se analizan fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, que veremos más a fondo en las siguientes semanas. Y por último, proyectar cómo aplicar los recursos a efecto de alcanzar las metas y lograr adecuarse lo mejor posible a su ambiente. Para todas las empresas, sea quien sea, Amazon, Microsoft, la que ustedes me digan de las 500 de Standard & Poor's, los recursos son limitados. Ninguna empresa tiene recursos ilimitados. Por lo tanto, se debe de planificar y analizar cómo aplicar los recursos. Pero bueno, a todo esto, ¿cuál sería una definición de planeación estratégica? Digamos que es una herramienta de gestión un poco más académico que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, ven cómo se van dando los componentes, teniendo en cuenta los cambios y demandas que pone su entorno. Y en ese sentido, pues es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Así que la planeación estratégica es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos y especialmente de los planes de acción que conducirán a alcanzar estos objetivos, generalmente buscando rentabilidad, ¿no? Básicamente es lo que se busca pues, con la planeación estratégica y
Sí, la planeación estratégica, porque las empresas, pues los dueños las crean básicamente para hacerlas rentables. ¿Qué no es la planeación estratégica? Bueno, no es solo realizar pronósticos, no es solo aplicar técnicas cuantitativas a los negocios, no solo tiene que ver con decisiones futuras y, algo importante, no elimina riesgo. Por supuesto que lo disminuye, pero no lo elimina. Pero por lo tanto, siempre será mejor tener una planeación estratégica que no tenerla. ¿Por qué fracasa? Bueno, pues se dice a través de estadísticas que menos del 10% de las organizaciones cumplen su estrategia. Y ese 10% pues ya sabemos cuáles son, los que sí las cumplen: Amazon, Netflix, Tesla, Starbucks, Nvidia, todas esas empresas que representan precisamente menos del 10% de las grandes empresas, ¿no? De todas, o son el 10% de las grandes empresas. ¿Qué barreras se tienen o se han visto? La barrera de la visión, donde solo el 5% del personal entiende de qué estamos hablando. La de la gente, donde solo el 25% tiene iniciativas ligadas a la estrategia. La gerencial, donde solo el 85% de los equipos invierten menos de una hora en las estrategias. Y la de los recursos, donde el 60% de las organizaciones no ligan el presupuesto a la estrategia. Ya veremos algunos temas relacionados, pero en esta semana me llamó la atención. De hecho, me parece que el viernes fue cuando leí que un empleado de Liverpool, y es una noticia o una nota, parece ser que aventó una entrega en una casa de una computadora. La propia nota dice, pues, quién sabe si se rompió, quién sabe qué le pasaría a la computadora. Pero a mí me llamó la atención en términos precisamente de planeación estratégica, porque eso quiere decir que el personal no entiende cuál es la visión y cuál es la estrategia. Y por otro lado, la empresa probablemente no se asegura de que todos entiendan de qué se trata el negocio. Si el empleado entendiera, si la empresa lo explicara en general bien, o se cerciorara de que lo entiende, pues no lo aventaría. El hecho de que lo aventó quiere decir que no está comprometido con los objetivos de la empresa y por eso fallan, a diferencia de otras donde casi te llevan con flores el paquete, ¿no? Esas son precisamente ventajas o diferenciales. En resumen, la planeación estratégica necesita dar respuesta a tres interrogantes. ¿A dónde vamos? Que es nuestra misión y visión, que ya veremos. ¿Cómo es el entorno interno y externo? Que también ya lo analizaremos. ¿Cómo llegaremos? Es decir, el modelo de negocio, y cómo lo controlaremos a través del Balance Scorecard. Todo esto lo iremos viendo a través de las siguientes semanas. David, que es un estudioso, un estudioso de la planeación, en términos de esta visión, de estos puntos anteriores, de dónde estamos, dónde vamos, cómo es el entorno, etcétera, dice que las empresas de ferrocarril, si hubieran definido su misión como empresas de transporte, podrían tener ahora camiones, aviones, barcos, etcétera, y ser un grupo de empresas importantes desde el punto de vista económico, político y social. No lo son. En 1900, en esa primera década de 1900, 11 empresas eran las que formaban, eran ferroviarias, eran las más grandes de la bolsa de Nueva York. De hecho, el índice de Dow Jones tenía que ver con esas 11 empresas, pero precisamente no se ajustaron a los cambios y hoy pues, no son importantes, pero ya no son relevantes en los mercados, porque probablemente no tuvieron esa visión y ese establecimiento de la misión de no verse como una empresa de ferrocarril, sino de transporte. Y eso pues, tendrá que ver con la misión y con lo que se llama envisioning, que es pues cómo vemos el futuro, cómo nos visualizamos en el tiempo.
Porque la planeación estratégica es también el proceso a través del cual quienes vienen a la organización crean una visión de o imaginan ese futuro y desarrollan procedimientos para conseguirlo. Por lo tanto, podemos decir que la misión es una declaración de la razón de ser de la empresa, acorde con los valores y expectativas generados por los grupos o partes interesados en la compañía. Normalmente tendría que ser el dueño. Las características de la misión es que cada equipo es libre de plantear, yo diría cada directivo, cada dueño es libre de plantear la extensión y contenido de la misión. A mí en lo personal me gustan más las misiones filosóficas, mercadotécnicas, que las misiones muy largas y que a veces no me parece que no están bien definidas, pero que iremos viendo. Debe contener la misión, debe encontrarse en un punto medio, es decir, no llevar a confusiones sobre lo que hace la empresa y no limitar el campo de actuación de la misma en el mercado. Tiene que ser un breve resumen de la idea del negocio, es decir, en qué consiste, porque es así. Todos los miembros de la empresa deben entenderla, por eso comentaba que debe ser clara y sencilla, y debe servir también para distinguirnos de la competencia. ¿Qué nos podemos preguntar cuando se establece la misión? ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Cuál es la imagen del negocio? ¿Por qué tenemos ese negocio? ¿A quién vendemos? Nuestros principales principios y valores. ¿Cómo haremos para cumplir esos objetivos? ¿Cómo gestionaremos los recursos? ¿Cuál es la estructura empresarial? ¿Qué queremos ofrecer al mercado? Etcétera. Puede ser más corta, de tal manera que pueda incluir todo esto en una sola frase, como hay muchas misiones de empresas importantes. Lo que sí es necesario es distinguir entre misión, visión y el eslogan. La misión, como hemos visto, es la razón de ser. La visión es cómo me veo en el futuro. Y un punto importante es que la visión tendría que ver con tiempos. Generalmente ponemos visión, ser el vendedor más grande del mundo. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Es decir, ¿por qué fechas, no? Si estoy en una ciudad, mi visión sería en 5 años ser el vendedor más grande de la ciudad. Cuando pasen esos 5 años, pues haré una revisión. Si ya lo soy, entonces ser el vendedor más grande del estado en 5 años. Si pasa eso, pues nuevamente en 5 años ser el vendedor más grande del país, etcétera, hasta llegar pues, a ser el vendedor más grande del mundo en todo caso. Pero no desde mi primera visión buscar ser el mejor o el mayor vendedor del mundo. Por eso es muy importante fijar plazos. Y el eslogan, pues es simplemente una palabra o pequeña frase que resume el posicionamiento de la empresa. No su misión, no su visión, sino el posicionamiento de la empresa. ¿Permanece igual en el tiempo la misión de la empresa? Pues simplemente diría que no, que en la práctica, que en todo caso debe de ajustarse al entorno que va cambiando. Si no va cambiando respecto de la propia empresa, pues no habrá que modificarla, pero si la empresa va cambiando con el entorno, sí habría que hacer una adecuación de la misión de la empresa. Es decir, no deberíamos de pensar que la misión es para siempre, sino que en algún momento puede hacerse cambios. Ejemplos de misión tenemos Google, que dice que es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. En la de LG, la tienen, la de Patagonia, la de American Express, Warby Parker, Vision App, la de Honesty. Además, la de Honesty es muy interesante porque, bueno, el nombre es importante. Es un T, pero pues ligado, pues, obviamente, es una honestidad. Entonces, es un té honesto y
hay una buena idea de la misión, o tan simple como la de IKEA, que es mejorar la vida diaria de muchas personas. Y así tenemos varias misiones. ¿Cuáles son las fuerzas motoras de esa formulación de la planeación estratégica? Bueno, tiene que ver con lo que establecen algunos autores en 8 categorías de las fuerzas motoras de las empresas, que tendrán que ver con los productos ofrecidos, con el servicio al mercado, la tecnología, la capacidad de producir a bajo costo, capacidad operativa, método de distribución, venta, como ya vimos, recursos naturales, es decir, las ventajas que se tienen con los recursos naturales, o la rentabilidad de la empresa. Puede haber una mezcla de todos ellos, pero también puede haber en forma individual alguna de estas fuerzas motoras, que son las diferenciaciones de las empresas en los mercados, y sobre ellas hacer la planeación estratégica. Bueno, esta creación de la visión del futuro es un proceso a través del cual individuos o grupos desarrollan una visión o un sueño de un futuro estado que ellos están percibiendo, y es importante hacerlo porque da una sensación de claridad a los trabajadores, a los colaboradores en la empresa, de hacia dónde se quiere mover la organización. ¿Qué es la visión? Bueno, pues ya lo había comentado, es un conjunto de ideas, es decir, es más, digamos más específico, es un conjunto de ideas que proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro. De alguna manera es un sueño. En el caso de algunas escuelas, por ejemplo, no sé, el TEC de Monterrey, esa visión, como decía, va siendo cada 5 años, y se van estableciendo objetivos y se va analizando si se van logrando o no, para poder establecer los siguientes 5 años, y ahí, de esa manera se ve el crecimiento. Entonces, si bien es un sueño, pues también se puede ir midiendo que se vaya logrando esa parte. Y en términos de visión, un poquito ligado con el envisioning, pues sí tiene que ver, a veces no con los plazos, esa parte de envisioning, pero sí de cuál es el sueño de muchos, pues digamos, emprendedores, ¿no? Por ejemplo, Walt Disney, Elon Musk, el propio Steve Jobs, ¿no? Bill Gates y demás, donde sí tienen esa visión, sí tienen ese sueño, y cuando ya tienen la empresa, pues también van estableciendo plazos para ir logrando esa visión global. Las razones para crear una visión de futuro están en una investigación realizada con 19 líderes, y ellos explicaron las motivaciones que tuvieron para desarrollar la visión. Esto está ahí en sus notas, y es interesante cuáles son los puntos de por qué, revísenlos, de por qué crear esa visión de futuro, pero básicamente esa visión de futuro nos da la idea de a dónde queremos llegar. Esta visión debe ser comunicada reiteradamente por los líderes a los seguidores, como ya decía, para que sea muy clara para todos y todos sepan hacia dónde se está dirigiendo la empresa y hacia dónde deben dirigirse los colaboradores, como mencionaba el ejemplo de Liverpool, pues esa persona que avienta el paquete, pues, no sé, no está bien comunicada, o no fue bien entendida, o no fue interesada. Entonces esa persona quizá no debería estar en ese lugar. Planeación para planear es un término que significa la consideración a profundidad de cómo será realizada la planeación,
en sí misma es algo interesante porque es cómo voy a planear mi planeación. Bueno, como si ya les diré que la planeación, para planear significa la consideración de profundidad de cómo será realizada la planeación en sí misma, quiénes estarán involucrados, cuáles podrán ser las personas que participan, etcétera, y decir que Kenneth Andrews de la Universidad de Harvard ofrece una definición sobre estrategia, la cual pues cautiva a toda esa generación de estudiantes de la Escuela de Negocios de Harvard, y que es la siguiente: la estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos o metas, así como las políticas y los planes principales para alcanzar las metas, presentándolos de tal manera que permitan definir la actividad a la que se dedica la empresa o se dedicará, así como el tipo de empresa que es o será. Esto fue en la década de los 70s, pero pues hoy lo entendemos un poco más fácil como las preguntas que yo estaba haciendo: dónde estamos, a dónde vamos y cómo vamos a lograrlo. Pero en su momento, pues esta definición fue muy importante para poder conocer y aplicar el concepto de planeación estratégica, que dicho sea de paso, y lo verán en su primera actividad en el foro, pues tuvo que ver con iniciarse precisamente en la década de los 60, es decir, que en términos de humanidad, en términos de la historia, la planeación estratégica pues es realmente reciente. Ahí tengo la bibliografía. Con eso terminamos este primer video. Espero sus datos, sus comentarios, y nos vemos en el próximo. Y nos seguimos contactando a través de los medios que conocemos, la plataforma, los mensajes. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.